personas. Entonces, le agradecemos mucho que se encuentre aquí con nosotros. Nos va a presentar su ponencia que se titula Entre México y Argentina, circulación de ideas e innovaciones teóricas en educación en tiempos de exilios, orígenes intelectuales de la agenda de políticas educativas recientes. El doctor Claudio Suaznavar es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo. Es profesor titular de las cátedras de Política y Legislación de la Educación Argentina y de Historia Política y Gestión del Sistema Educativo en el Departamento de Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es director de 3 proyectos de investigación: Estado, Universidad y Actores, Transformaciones Recientes en el Campo Académico, el Gobierno Universitario y las Nuevas Instituciones. Intelectuales, Estado y Políticas Educativas, Transformaciones Recientes en el Campo Académico e Intelectual de la Educación, 1983-1989, y del proyecto La Perspectiva Latinoamericana en la Producción de Conocimiento en el Campo de las Políticas Educativas y de Educación Superior en revistas y centros académicos. Entre algunas de sus publicaciones destacan el texto de coautoría titulado Políticas Educativas y Producción de Conocimiento en América Latina, publicado en Buenos Aires. También el texto Educación, Conocimiento y Política, Argentina, 1983-2003, así como Universidad, Reformas y Desafíos, Dilemas de la Educación Superior en Argentina y Brasil, Buenos Aires. También tiene otro texto publicado en el 2004 que se titula Universidad de Intelectuales, Educación y Política en Argentina, 1955 y 1976. Entonces, pues yo los dejo con el doctor Suaznavar y nuevamente le agradecemos y les agradecemos su presencia. Hola, ¿se escucha? Bueno, antes que nada, la verdad que me siento muy agradecido y emocionado de la invitación para esta conferencia, porque, como les decía a algunos colegas y amigos, la estancia que hice en el 2007 acá en el DIE, en mi vida personal y profesional marcó un antes y un después, ¿no? Y en cierta manera lo que quiero compartir con ustedes es parte de uno de los tantos resultados de esa estancia que terminó siendo hace unos años mi tesis doctoral. Entonces, en ese sentido, la idea que quiero compartir con ustedes un poco está planteado ahí en el título, pero intenta en cierta manera transmitirles también a ustedes, además de los resultados de la investigación, otras dimensiones que tiene toda investigación, que es lo que está por detrás. Veo muchos jóvenes, seguramente estarán en trabajo de hacer sus tesis de maestría, de doctorado. Además de ese producto que ustedes van a hacer, también hay otra historia, que es la historia de cómo se hizo eso, ¿no? Y qué es lo que le pasó o nos pasaron en esa producción de conocimiento. Vamos a ver si en esta presentación puedo transmitirle estos 2 registros, digamos, aquellos resultados más cognitivos y también transmitirles esa otra dimensión más subjetiva, más personal, a mi modo de ver, tanto o más importante que esa producción de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea que motorizó esta investigación, ¿no? En cierta manera, el motivo principal que está por detrás de esta investigación fue una hipótesis, quizás en un primer momento bastante complicada para discutirla,
que es pensar que la dictadura militar en Argentina, pero podría ser extendible a las dictaduras de Uruguay, de Chile, a su manera, la dictadura brasilera, si bien marca en todos los países, ¿no?, y en sus campos intelectuales y educativos un punto de ruptura por la represión, por los cambios, por el exilio, desde el punto de vista de la producción intelectual, ¿no?, esto es desde el punto de vista de la reflexión que se da en ese contexto de dictadura, a mi modo de ver, marca un periodo de profunda reformulación teórica. Dicho de otra manera, a pesar de las dictaduras, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la reflexión, es un momento altamente productivo, altamente productivo. Y en ese sentido, digamos, la exploración intentó precisamente dar cuenta de ese sentido productivo en el plano de las ideas. Y es por eso que la segunda idea fuerza que se planteó es poder explorar la producción y circulación de las ideas que se dieron en ese periodo y que tiene, digamos, fundamental importancia el papel de los exilios, ¿no?, que se dieron en los distintos países de América Latina. Vamos a decir de que en realidad el exilio va a ser ese gran laboratorio de ideas, ¿no?, ese gran laboratorio de ideas que se va a manifestar, como está planteado, en el plano de las ideas, lo que yo llamo cambios de problemática. ¿Qué es un cambio de problemática? Bueno, es como, digamos, cierto conjunto, ciertas visiones respecto, en nuestro caso, de la educación, del papel de los sistemas educativos, un desplazamiento, ¿no?, a conceptualizar de otra manera. Ese movimiento de desplazamiento, en el caso de las ideas, va a venir de la mano de un conjunto de nuevos conceptos, de nuevas ideas, que a lo largo de ese periodo va a constituir lo que yo llamo una reformulación, una renovación del pensamiento socioeducativo en la región. Entonces, digamos, buena parte del encuadre de este estudio está muy asociado, o por lo menos desde mi perspectiva, al análisis, a la discusión de los procesos políticos que se dieron en la región, que se encuadra desde el punto de vista de campo disciplinar en lo que se llama actualmente la historia reciente. Esto es aquella historia, digamos, en el cual ese pasado es un pasado muy presente. Es un pasado muy presente porque los actores, los individuos, no solamente siguen presentes en la vida política e intelectual, sino que esos actores son portadores, son productores de memorias, memoria en el sentido, digamos, de una interpretación respecto de eso que pasó. Entonces es una tensión, digamos, entre la tarea historiográfica de tratar de dar cuenta de ciertos hechos, de ciertos procesos, y en nuestro caso, de la producción intelectual, que no siempre tiene una relación de coherencia o de coincidencia con esas memorias que portan, mejor dicho, estos actores, ¿no? Entonces, digamos lo siguiente, de que, digamos, en buena medida, este cambio de eje que significa pensar en el carácter productivo que van a tener las dictaduras, en el sentido que les hablé hace un momento, en cierta manera cambia el eje también de la reflexión, de la investigación respecto de las dictaduras militares en la región. En este sentido vamos a decir que un vacío en los estudios sobre las dictaduras ha sido el vacío, o digamos vacío, o lo escasamente todavía investigado, del papel de los intelectuales
y en nuestro caso de los intelectuales de la educación, en todo ese proceso. En este sentido, digamos, si ustedes quieren, hablándole a los futuros maestrandos o doctorandos, si ustedes quieren, en los proyectos dice, bueno, la originalidad del trabajo, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con aquello donde uno empieza a aportar algo que no estaba. Y en ese sentido decíamos que ese proceso, ese carácter productivo de la dictadura, va a estar caracterizado por una serie de procesos en el plano de las ideas. Yo voy a señalar dos que van a ser los que van a traccionar la investigación, que son por un lado un proceso de revisión crítica de las experiencias políticas y político-pedagógicos realizadas. ¿Qué quiere decir esta idea? Quiere decir que la situación de exilio interno o exilio externo que vivieron buena parte de estos intelectuales va a ser un momento en el cual ese momento de desarraigo, ese momento de distanciamiento, ¿no? Va a ser un momento de mirar hacia atrás aquellas experiencias en el que fueron partícipes y artífices. Y por supuesto esto no está desligado, ¿no?, de los procesos que se dieron en toda la región en las décadas del 60 y del 70. Para decirlo muy brevemente, son los años en el cual en la región aparece como posibilidad de un cambio profundo a nivel de los propios países, que uno lo puede ver en la experiencia de Salvador Allende y la Unidad Popular en Chile, uno lo puede ver en la experiencia de Velasco Alvarado en Perú, en la experiencia del gobierno peronista de los años 70 y el impulso de los sectores de la izquierda peronista. Entonces, digamos de que ese momento de emergencia de estas nuevas izquierdas, como sabemos, va a culminar, se va a cortar ese proceso a partir de las dictaduras militares. Entonces, la revisión crítica de la experiencia anterior tiene que ver con esa mirada hacia atrás de eso que todavía era muy reciente. Por otro lado, un segundo proceso que está asociado a eso es de que esa mirada crítica va a estar también asociada a lo que llamamos un ajuste de cuentas, ajustar cuentas no solo con el pasado, sino con aquellas ideas que motorizaron aquellas acciones. Digamos que en ese sentido, casi digamos el momento crítico, autocrítico, reflexivo, va a ser la base de una reflexión posterior. De ahí se desprenden, digamos, por esta parte es más digamos, analítica, ¿no? Ya vamos a entrar a algunos resultados, pero dicho también, es necesario aclarar para que se entienda cómo fue este movimiento de ideas. En cierta manera, ese proceso de revisión crítica y de revisión de las perspectivas que sustentaron, no va a ser un proceso homogéneo, ¿no? Porque en realidad la diáspora de los intelectuales, y en esto digo hago una cuestión más amplia, o sea, buena parte de lo que les voy a presentar no es solamente los argentinos, sino argentinos, uruguayos, chilenos, brasileros, ecuatorianos, que en sus distintos países marcharon al exilio. Entonces, va a ser un proceso de reconstrucción de esos debates, de esas discusiones, que va a tener la peculiaridad que se van a dar en distintos escenarios geográficos. Uno de ellos va a ser precisamente México. México va a ser ese laboratorio de ideas que va a contener en cierta manera esa diáspora latinoamericana. Pero no va a ser el único. México va a ser quizás el exilio más numeroso en un sentido, pero también va a estar
en otros lugares, en otros territorios, como también va a ser debates que se van a dar en distintos ámbitos institucionales. Uno de ellos, que va a ser, a mi modo de ver, uno de los más importantes, es el que tiene que ver con la discusión en ese entonces, en esos años, ¿no?, ese proceso de institucionalización de la investigación educativa en México, ¿no? Pero también va a haber procesos de reflexión en otros ámbitos institucionales. Va a haber en los organismos internacionales, ¿no? Va a haber procesos de reflexión también en el exilio interno de Argentina, ¿no? Y por supuesto también va a ser una reflexión que va a tener distintas temporalidades, ¿no? Va a tener distintos ritmos según estas condiciones que van a, valga la redundancia, condicionar la reflexión. En este sentido, digamos que esta historia que intento contar es una historia, ¿no?, que no es solamente de los argentinos en el exilio, ¿no?, sino es una historia que sería bueno explorarla en cada uno de los países, ¿no? Por ello es de que los actores, los individuos que analizamos, digamos, expresa en cierta manera estos investigadores, especialistas de distintos países de América Latina. La segunda línea de análisis que digamos, estructura este trabajo tiene que ver con, hablábamos de revisión crítica y de ajuste de cuentas con los paradigmas, con las teorías que sustentaron. Y eso nos lleva a pensar las continuidades y rupturas que hay en el caso de Argentina, pero puede ser extendible a otros países, en las continuidades en los debates que se dio en los 60, 60, 70, y los debates que van a haber en los comienzos de los 80. Dicho muy sencillamente, van a hacer el paso, digamos, entre la discusión que va a instalar el reproductivismo a un cambio de problemática que se va a manifestar en una complejización de ese debate que en cierta manera lo abría y lo cerraba el reproductivismo. Entonces ahí nos interesa ver cómo fue qué es lo que hay de común y qué es lo que hay de discontinuidad en un periodo de reflexión y en otro periodo de reflexión. Y en ese sentido, parte de esa reflexión, de ese proceso, va a ser un proceso que van a participar de alguna manera, digamos, investigadores que por aquellos años uno podía llamar ya formados, y una nueva camada, ¿no?, de investigadores. Entonces, en ese sentido, una cosa interesante fue explorar las trayectorias, ¿no?, los vaivenes en la vida académica y personal de este conjunto de intelectuales, ¿no? Y en este sentido, digamos, esta exploración de este trabajo también expresa una continuidad de una preocupación mía, una suerte de karma que lo hablo en análisis, pero bueno, no lo llego todavía a resolver, que es la relación de los intelectuales con la política, ¿no? O sea, digamos, la percepción de que nuestra actividad intelectual, por acción o por omisión, siempre está articulada a la política. En ese sentido, digamos, mirar esa tensión en estos años duros y productivos es cierta manera esa continuidad de esa pregunta por la relación entre intelectuales y políticos. Entonces, comenzando, digamos, con algunos de los resultados de esta investigación. En rigor, es muy difícil analizar la discusión político-educativa o del pensamiento socioeducativo independientemente de las condiciones en las cuales se dio esa discusión. En nuestro caso, es precisamente las discusiones respecto de la dictadura o de las dictaduras, y cómo en este segmento amplio de intelectuales se procesó este análisis. En este sentido, digamos, yo necesité explorar esos debates para poder entender
por qué se discutían ciertas cuestiones en educación y no otras. Esto quizás, reflexión al margen, un pie de página, quizás muchas veces uno entiende más la educación leyendo otras cosas que no son de educación. En este sentido me interesó, dentro de estos debates políticos de los exilios, digamos, tres tipos de lecturas respecto de qué es lo que estaba pasando, o mejor dicho, digamos, cuáles eran las respuestas que había respecto a por qué llegaron las dictaduras militares, o por qué razón fueron derrotados estos procesos de cambio. Casi, digamos, no era solamente una pregunta meramente político-intelectual, porque estamos hablando de una historia cruenta, una historia que hasta el día de hoy, hace poco Brasil y en el caso de Uruguay reabrieron la discusión de derechos humanos, de la represión, o sea, no es una historia saldada, sino que vuelve permanentemente. Entonces la pregunta de por qué pasó lo que pasó, por qué fueron derrotados esos procesos, motivó distintas lecturas. Y en ese sentido, digamos, explorar distintas publicaciones como Cuadernos Políticos, en el caso de México, explorar la distinta producción de los distintos grupos de exilados argentinos, me permitió, y en ese sentido casi diríamos, me siento como defendiendo nuevamente mi tesis ante un jurado mucho más exigente que el que me tocó. Tres grandes lecturas respecto de eso que pasó. Una va a ser la lectura del exilio de aquellos sectores pertenecientes a las organizaciones político-militares en la Argentina. Gracias a Justa y a otros colegas, a Azucena, digamos, pude contactar o recuperar, por lo menos para mí que no sabía, la historia de Iván Roqué, el último comandante de Montoneros en la Argentina, que yo no sabía que era de Ciencias de la Educación, que sería como de pedagogía, ¿no? Quizás, no sé, para ustedes no signifique mucho, pero hace a pensar una tradición una tradición política que tienen las disciplinas. Las disciplinas no son solamente cuerpos de conocimiento, no son solamente teoría. Las disciplinas son organismos vivos que los hacen esos individuos, que los hacen aquellos que constituyen tradiciones. Entonces, en ese sentido, digamos, recuperar eso y recuperar la lectura de una parte de los sectores que creyó en la posibilidad real de un cambio, marcó, de cierta manera, un tipo de lectura. En la Argentina, creo que también en otros países, de distintos golpes militares se pensaba que el golpe del 76, era un golpe más. En los vaivenes de la política argentina, los golpes, digamos, si bien tuvieron cierto grado de represión, no al que va a alcanzar en el 76, se pensaba que era un primer momento de reflujo del movimiento social que después en poco tiempo volvería a ascender. O sea, una lectura, en cierta manera, que partía de cierto error conceptual respecto de las características que asumían las dictaduras en el Cono Sur. Estas no fueron dictaduras como las anteriores, fueron dictaduras en el cual claramente ubicaron digamos, una respuesta, digamos, profunda ante esa radicalización política. No, digamos que esas voces eran parte de este debate respecto de por qué pasó lo que pasó.
¿Mm? Frente a esas voces, otros grupos intelectuales que yo los caractericé como del estructuralismo marxista. En este sentido, digamos, una pléyade de intelectuales, Rui Mauro Marini de Brasil, Tomás Mullián, Pablo Bukowski de Chile, que van a encabezar en cierta manera esa matriz marxista que va a intentar dar una respuesta de por qué pasaron lo que pasó, por qué el ascenso de las dictaduras, en el medio de un debate que comenzaba a darse en la región, que es el debate de la crisis del marxismo. Para este segmento va a intentar un proceso de revisión teórica y política sin tirar por la borda esa matriz marxista. Entonces van a entender a las dictaduras, y en este sentido recupero, quizás ustedes tampoco lo conocen, quizás en Argentina los más viejos lo conocen, las nuevas generaciones no tanto, un personaje, un intelectual de primerísimo nivel de Argentina, Tomás Amadeo Basconi. Tomás Amadeo Basconi es la metáfora, en cierta manera, de la radicalización política del campo pedagógico en la Argentina. ¿Por qué? Porque él va a cambiar en su paso por Chile, durante los años del gobierno de la Unidad Popular, va a terminar, digamos, siendo un teórico social del marxismo en Cuba. Para este grupo, en cierta manera, fueron los errores de los sectores revolucionarios los que están en la base del fracaso. Dicho de otra manera, no había un cuestionamiento a una cuestión estratégica del objetivo, sino de errores tácticos en las deficiencias de estos sectores. Pero a su vez, además de este segundo grupo, va a haber un tercer grupo, que en el caso de Argentina va a publicar acá en México una revista. Hoy uno lee esa revista y, digamos, ninguna publicación hoy de ciencias sociales puede envidiarle el nivel de esa publicación, que fue Controversias. La revista Controversias va a ser un espacio del exilio argentino donde van a converger distintos sectores de distintas tradiciones políticas para intentar comprender estos procesos. Buena parte de ese debate va a partir de la idea de que lo que pasó es no solamente una derrota militar de las dictaduras respecto de las organizaciones políticas militares, sino una derrota política. Dicho de otra manera, que el problema no estaba solamente en una cuestión táctica, sino que el problema estaba precisamente en la concepción, en las bases teóricas y políticas de esa estrategia. En ese sentido, digamos, ese grupo va a disparar, en cierta manera, un debate que, insisto, yo tomo el caso de la revista Controversia, pero puede ser pensada a una reflexión más latinoamericana, que está en la base de lo que después, en poco tiempo, va a girar alrededor de la discusión de la transición democrática, que va a ser en cierta manera el pasaje, el desplazamiento de la discusión de la revolución al tema de la democracia. Y que por otro lado también va a marcar un desplazamiento respecto de la concepción de la política, lo que podemos pensar una forma de concepción de la política más instrumental, entre paréntesis, la idea de tomar el poder, que el acto de cambiar es un acto, digamos, casi, digamos, de pasaje, de toma del aparato estatal a una visión más compleja, que tiene que ver con la complejidad del Estado y la política. En ese sentido, el aporte de estos intelectuales está asociado, y solamente menciono a la reflexión
que va a hacer Juan Carlos Portantiero en su recuperación de Gramsci, en la reflexión y los trabajos, digamos, centrales de José Aricó, que lo hicieron acá en México, de pensar, bueno, esta relación entre Marx y América Latina, de una reflexión que va a estar asociado precisamente a repensar las nuevas condiciones políticas en la región. En este sentido, en el trabajo concreto yo cito una innumerable cantidad de eventos, de reuniones, de publicaciones que se van a dar en México. O sea, México va a ser ese ámbito en el cual esta discusión que se proyecta más allá de lo local a una reflexión más de la política en la región. En ese sentido, digamos que lo que en los 80, en lo que se va a conocer con los periodos de transición, va a estar en la base de toda esa reflexión que se hizo en esos momentos duros. Claro, ustedes preguntarán, bueno, yo lo dije, bueno, a veces hay que mirar otros procesos que no son de educación para entender un poco la educación. En este sentido, vamos a decir de que esa revisión, así como se trató de analizar, de revisar qué es lo que pasó en los años 70, qué es lo que marcó la derrota, parte de esa reflexión va a estar expresada también en las discusiones político-educativas y teóricas. En este sentido, la particularidad del exilio mexicano va a ser que también coincide con un momento político de la sociedad mexicana. Estamos hablando a mediados de los 70, en el cual se inicia, o ya venía iniciado, un proceso furibundo de modernización universitaria, digamos como parte de las secuelas de los hechos de 1968. Y va a ser un periodo en el cual si va a caracterizar en el caso educativo por lo que varios colegas mexicanos llaman un momento de institucionalización de la investigación educativa en México. Bueno, estamos festejando, ustedes están festejando los aniversarios del CINVESTADO, un aniversario también del DIE. Digamos, es un momento en el que se crean el conjunto de instituciones de referencia. En ese marco llega el exilio latinoamericano y argentino. En un momento en el que se está profesionalizando la actividad de investigación. Y este es un cambio, digamos, sustantivo para una buena parte, en el caso de los argentinos, en el cual sus universidades más tradicionales, todavía el posgrado era más bien propiedad de las ciencias duras, no en el caso de las ciencias sociales, en el caso que la idea de que alguien pueda vivir de investigar, que hace de su ethos la producción intelectual, o sea, de que ese proceso de reflexión se va a dar en condiciones de profesionalización. Y esto va a marcar no solamente la experiencia de vida, sino también una forma, una rigurosidad en el cual pensar ese proceso de revisión crítica. En ese sentido, estos distintos desplazamientos se van a dar en una serie de líneas de reflexión en el cual uno lo podría pensar, lo separo de manera analítica, pero en rigor es parte de un gran debate. Buena parte de ese debate y buena parte de esa producción tiene que ver con el DIE. Por ejemplo, de la discusión que hay respecto de que se va a dar en aquellos años, ¿no? Este pasaje del cuestionamiento a la tecnología educativa, motorizada en parte por las demandas del proceso de modernización universitaria, va a derivar en lo que después se va a conocer como la didáctica crítica y el campo del currículo. En este sentido, para mí fue altamente ilustrativo y aleccionador la entrevista por mail con Alfredo Furlan,
con su trabajo también de tesis, que él mismo hace una revisión de todo ese proceso, con los trabajos del Eduardo Remedi, que por aquellos años, digamos, la necesidad de construir, elaborar materiales para, digamos, los cursos de capacitación, digamos, van a estar llenos de esta reflexión, que en el caso de los argentinos, vamos a decir la verdad, todos ellos venían de un debate político que tiene que ver con los periodos de radicalización política. En este sentido, digamos, hay una suerte de convergencia virtuosa entre debates no saldados por la dictadura, la continuación de esos debates en un ámbito propicio como era el de la profesionalización académica. En este sentido, digamos, esa línea, digamos, que va de esta crítica a las visiones tecnocráticas en el campo de la didáctica, a una visión, digamos, que vuelve a poner las cuestiones del poder, vuelve a reintroducir a la política a esa discusión, es el que marca ese pasaje. Por otro lado, digamos, otro eje de esta discusión, digamos, la recuperación, la puesta en actualidad del pensamiento gramsciano, que va a ser Portantino y Errico, también va a ser un gran motor para una reflexión en el campo educativo. Para decir la verdad, digamos, dentro del paradigma reproductivista de aquellos años, digamos, fue bastante paradojal, porque en el caso de Argentina, los textos clásicos de Bourdieu, de Baudelaire y Establer, de Bourdieu, se van a ser conocidos por pequeños grupos de intelectuales. En realidad, el gran paradigma, el que va a ordenar, de cierta manera, el campo de análisis, va a ser la visión althuseriana. Y en ese sentido, digamos que la recuperación de Gramsci va a ser la vía por el cual no solamente ajustar cuentas con el pensamiento althuseriano, sino la posibilidad de encontrar una articulación frente a la jaula de hierro que significaba la teoría de la ideología de Althusser. Esa idea se va a expresar un conjunto de trabajos en la recuperación que van a ser Justa y Elsie Rowell, en los trabajos clásicos de etnografía. Va a ser una apropiación de esa matriz junto a otras visiones, ¿no? Pero digamos, cómo desde el campo político la reflexión gramsciana va a tener su expresión en la reflexión político y teórica educativa. Y en ese sentido, digamos que si la matriz gramsciana permitía correr de esa suerte de callejón sin salida que llevaba el althusserianismo, la etnografía va a ser la posibilidad de repensar los procesos de cambio o de conservación, no desde un a priori, sino desde lo realmente existente. De ver que ese mundo que es el cotidiano escolar es mucho más contradictorio, que no se puede deducir de la teoría, que es necesario. Eso va a ser una revolución desde el punto de vista teórico, en el cual el reproductivismo, aquellas visiones, y que tiene que ver, a mi modo de ver, con esta idea de ajustar cuentas con los paradigmas precedentes, ¿no? Y que también en el caso de la historia educativa, de la historia de la educación y los estudios del campo, uno podría decir que los trabajos de Adrián Puigros, sus tesis de maestría y de doctorado, la de maestría hecha acá en el DIE y la de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras, también marcan el intento de construir una visión diferente, apelando, digamos, a la recuperación también gramsciana, apelando a la primera reflexión de Ernesto Laclau, pero sobre todo la voluntad de construir un relato de una manera diferente. Lo mismo, aunque desde otra perspectiva, como el trabajo clásico de Emilio Tenti, El arte del buen maestro. En ese sentido, Emilio y otros colegas van a introducir este autor bastante revulsivo que va a ser Bourdieu, ¿no? Un autor que dice que se puede investigar con Marx,
contra Weber y contra Durkheim, con Durkheim y con Weber, contra Marx, una suerte de herejía, y que en cierta manera todos esos trabajos, en cierta manera, abren este campo de reflexión que había estado, digamos, en cierta manera, digamos, disparado por estos procesos de modernización. En buena parte, toda esa producción, en el caso de Argentina y de Uruguay y de Chile, van a ser los trabajos que las nuevas generaciones de estudiantes intelectuales vamos a estudiar en los años 80. Nosotros conocemos estos trabajos de Justa, de Elsi, de Emilio, de Puigros, los vamos a encontrar en los 80. En ese sentido uno podría decir de que pasando, digamos, sobre esto podemos hablar mucho, pero digamos no quiero perder esta visión más general de los procesos de revisión crítica. Digamos que si uno de los espacios de este laboratorio de ideas fue el exilio mexicano, otro espacio fueron los propios organismos internacionales. Hoy con mala prensa, pero digamos que en los años 60 la CEPAL todavía digamos, tenía el halo de haber sido este organismo en el cual, así como nacieron las teorías desarrollistas, también fue el ámbito que cobijó a Fernando Enrique Cardoso y a Enzo Faleto, y del cual después surge la teoría de la dependencia. Digamos que la CEPAL de los años 50, 60 y parte de los 60, anucleó a lo más importante de la intelectualidad de América Latina. A tal punto que uno puede pensar, como muchos hablan, de que fueron los años